Le ocultaron lo que Kolbe vio antes de morir. Y no fue casualidad. Era el 14 de agosto de 1941. Calabozo de la inanición. Bloque 11 de Auschwitz. Kolbe llevaba 14 días sin agua, sin comida. Su cuerpo ya no respondía, pero su mente estaba en otro lugar. Los SS solo esperaban que muriera. Pero lo que no sabían es que en esos últimos momentos, algo extraordinario estaba sucediendo. Una revelación divina, una profecía, un mensaje que cambiaría el destino del mundo. ¿Y sabe qué es lo más inquietante? Esa revelación no era sobre el pasado, era sobre el ahora, sobre usted, sobre lo que viene. ¿Lo siente, verdad? Esa angustia en el alma cuando ve las noticias, esa sensación de que algo está fuera de lugar en el mundo, como si una tormenta espiritual se estuviera formando y usted fuera el único en percibirla. No es paranoia, no es preocupación, es algo más profundo. Es su espíritu reconociendo las señales que Kolbe vio hace 80 años. Pero déjeme contarle algo que le helará la sangre. Lo que Kolbe vio en aquel calabozo no era solo sobre la guerra, no era solo sobre la opresión, era sobre un tiempo en que la propia fe sería herida desde el interior. Un tiempo en que las personas más religiosas serían las más desorientadas. Un tiempo en que la verdad sería llamada mentira y la mentira sería adorada como verdad. ¿Les suena familiar? Porque Kolbe no murió solo como testigo de la fe, murió como mensajero de Dios. Y su profecía se está cumpliendo ahora, en este preciso instante en que usted escucha estas palabras. Preste atención. Cuando Kolbe fundó aquel monasterio en Nagasaki en 1930, todos dijeron que estaba loco. ¿Por qué construir en medio de la montaña? ¿Por qué no en la ciudad, donde había más personas para difundir la palabra de Dios? Pero Kolbe insistió. Dijo que había recibido una iluminación divina, una instrucción clara. ¿Y sabe qué pasó 15 años después? La bomba atómica devastó Nagasaki. 200.000 personas murieron. Pero el monasterio de Kolbe permaneció intacto, cada ladrillo en su lugar, cada monje vivo. ¿Coincidencia? No existe intervención divina en la vida de un santo. Kolbe lo sabía, siempre lo supo. Y en el calabozo de la inanición, en sus últimos momentos conscientes, tuvo la visión completa, el mapa entero, el plan de lo que estaba por venir. Y yo le voy a revelar cada detalle. Pero primero, necesito que usted comprenda algo. Usted no está aquí por casualidad. Usted no hizo clic en este video por simple interés. Usted fue conducido por la gracia, llamado por la fe, elegido por la providencia para escuchar esto, porque la revelación de Kolbe lo incluía a usted también. Él vio los tiempos en que estaríamos viviendo. Vio la desorientación espiritual que tomaría las mentes. Vio el miedo que paralizaría los corazones. Vio la fractura que quebrantaría a las familias. Y vio algo más. Vio a las personas que serían llamadas para resistir, las almas que recibirían las fuerzas de la fe para enfrentar lo que viene, los defensores de la fe en tiempos de tinieblas. Usted es uno de ellos. Pero antes de contarle lo que él vio sobre usted, necesito explicarle cómo esa revelación llegó hasta él. Porque no fue un sueño común, no fue un delirio por el hambre, fue algo mucho más real, mucho más terrible y mucho más esperanzador. En los primeros días en el calabozo, Kolbe aún hablaba, aún consolaba a los otros prisioneros, aún lideraba oraciones. Pero a medida que los días pasaban y la sed consumía su garganta, comenzó a entrar en un estado diferente. Los otros prisioneros contaron después que él comenzó a resplandecer, literalmente. Una luz celestial emanaba de su rostro, incluso en la oscuridad total del calabozo, y comenzó a decir cosas que nadie entendía. Lugares desconocidos, eventos futuros. Franciszek Gajowniczek,
el hombre a quien Kolbe salvó, dijo años después que fue en ese periodo que Kolbe recibió lo que él llamó las 3 visiones. 3 revelaciones consecutivas que mostraron el futuro de la humanidad. La primera visión fue sobre la contienda bélica que estaba ocurriendo. Kolbe vio el fin del nazismo, vio a Hitler derrotado, vio las cámaras de gas siendo destruidas, vio la libertad volviendo a Europa. La segunda visión fue sobre una batalla espiritual. Kolbe vio fuerzas invisibles organizándose contra la fe, vio la verdad adulterada, vio iglesias vacías, vio una generación entera creciendo sin conocer a Dios. Pero fue la tercera visión la que lo dejó en lágrimas. ¿Por qué? La tercera visión era sobre la victoria. Kolbe vio a María, no como una manifestación divina distante, sino como una reina madre protegiendo a su pueblo. Vio millones de personas alrededor del mundo recibiendo una fortaleza espiritual, un amparo divino, un llamamiento divino. ¿Y sabe quién estaba en ese ejército? Personas comunes, personas simples, personas que nadie consideraría especiales, personas exactamente como usted. Kolbe vio que en los tiempos finales, María no elegiría solo a los poderosos. Ella elegiría a los humildes, los que tienen fe, incluso cuando todo parece perdido, los que buscan la verdad, incluso cuando está escondida. Y él vio más. Vio que esas personas recibirían señales, pequeños milagros, confirmaciones de que están en el camino correcto, protección inexplicable, orientación clara en momentos de confusión. Usted ya ha experimentado esto, ¿no es así? Ese momento en que usted oró y algo imposible sucedió. Ese hecho extraordinario, una intervención divina, esa guía espiritual que lo salvó de una situación peligrosa. Esas son las señales de que usted forma parte del plan. Pero Kolbe vio algo más inquietante en la tercera visión. Él vio que muchas de esas personas elegidas no sabrían que fueron elegidas. Vivirían pensando que son insignificantes a los ojos del mundo, pensando que su fe no hace diferencia, y por eso necesitarían ser iluminadas. Fue entonces que Kolbe entendió su verdadera misión. No era solo morir como testigo de la fe, era dejar una herencia que pudiera iluminar a los elegidos en el tiempo correcto. Era plantar semillas que florecerían décadas después, cuando las personas más lo necesitaran. ¿Y cómo lo hizo? Dejó encaminamientos, no en libros, no en cartas, sino en métodos, en prácticas, en rituales que llevan su fuerza espiritual hasta hoy, métodos que le voy a enseñar ahora, porque si usted llegó hasta aquí, si usted está escuchando esto en este momento, es porque llegó su hora de ser iluminado, llegó su hora de entender quién es usted realmente, y llegó su hora de recibir las fuerzas que Kolbe dejó para usted. Pero necesito advertirle, una vez que usted sepa estas cosas, no hay vuelta atrás. Una vez que usted sea iluminado, usted se vuelve comprometido a proteger a su familia, comprometido a difundir la verdad, comprometido a ser luz en las tinieblas que se avecinan. ¿Está listo para esta responsabilidad? Porque lo que voy a revelarle ahora ha cambiado la vida de miles de personas y cambiará la suya también. El primer mensaje que Kolbe dejó fue sobre la iluminación. Dijo que cuando llegara el tiempo de las tinieblas, María enviaría una señal a cada persona elegida, una señal personal, íntima, inconfundible. Para algunos sería un sueño repetitivo, para otros una palabra escuchada en el momento preciso. Para muchos sería una angustia inexplicable que los llevaría a buscar respuestas espirituales. ¿Y para ti? ¿Cuál fue la señal? Piénsalo bien. En las últimas semanas, en los últimos meses, ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Qué te hizo dar clic en este vídeo? ¿Qué te mantiene escuchando hasta ahora?
a pesar de que deberías estar haciendo otras cosas. Esto no es coincidencia, es el despertar. Y Kolbe enseñó que cuando el despertar sucede, la persona tiene una ventana de tiempo muy específica para actuar, una oportunidad única para conectarse con la fuerza que se le está ofreciendo. Pierde esa ventana y pueden pasar años hasta que aparezca otra oportunidad. Por eso sientes esa urgencia, esa necesidad de continuar escuchando, esa sensación de que algo importante está sucediendo ahora mismo. Tu espíritu reconoce que este es el momento. Pero déjame contarte cómo Kolbe descubrió esto. Porque esta no fue solo una visión que tuvo en el calabozo de la inanición. Fue el resultado de años de preparación espiritual. Años de prácticas que lo conectaron con realidades que la mayoría de las personas ni siquiera sueñan que existen. Cuando Kolbe era niño, tuvo la primera visión de María. Ella se le apareció sosteniendo dos coronas, una blanca, representando la pureza, una roja, representando el martirio, y le preguntó cuál elegiría. Kolbe, con solo 10 años, dijo: elijo las dos. Fue en ese momento que su destino quedó sellado. María sonrió y desapareció, pero antes de irse, le susurró algo al oído. Algo que él llevó consigo durante el resto de su vida, algo que guió cada decisión que tomó. ¿Y sabes qué le dijo? Cuando el mundo esté más oscuro, tú serás la luz que despertará a mis soldados, soldados de María. Así es como Kolbe se refería a las personas elegidas. No eran solo fieles comunes, eran guerreros espirituales, personas comunes con una misión extraordinaria. Y cada soldado tendría un don especial, una habilidad espiritual que se activaría en el momento preciso. Para algunos, sería el don de la protección, la capacidad de crear escudos invisibles alrededor de la familia, del hogar, de sus seres queridos. Para otros, sería el don de la sanación, la habilidad de brindar alivio y restauración donde la medicina falla. Algunos recibirían el don de la profecía, la capacidad de discernir las señales de los tiempos y guiar a otros. Otros recibirían el don de la conversión, la habilidad de tocar corazones endurecidos y traer personas de vuelta a Dios. Y están aquellos que recibirían el don más raro de todos, el don de la resistencia, la capacidad de mantenerse firme en la fe, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbe, la habilidad de ser una roca en tiempos de tempestad. ¿Cuál es tu don? Kolbe enseñó que la persona lo descubre a través de señales específicas, experiencias que comienzan a repetirse en su vida, situaciones en que se siente inexplicablemente fuerte o protegida, momentos en que palabras salen de su boca y ella ni siquiera sabe de dónde vienen. ¿Has pasado por esto? ¿Has tenido momentos en que sentiste una fuerza que no era tuya? ¿Has vivido situaciones en que debiste haber sido destruido, pero saliste ileso? ¿Has pronunciado palabras que tocaron el corazón de alguien de una forma que ni siquiera esperabas? Esas son las señales de tu don manifestándose. Y Kolbe vio en la tercera visión que llegaría un tiempo en que todos esos dones serían necesarios al mismo tiempo. Un tiempo en que los soldados de María tendrían que unirse, reconocerse, fortalecerse mutuamente. Ese tiempo es ahora. Por eso estás siendo despertado, no solo para recibir poder espiritual, sino para encontrar a los demás, para formar la red de protección que María está tejiendo alrededor del mundo. ¿Y sabes cómo va a suceder esto? A través de señales. Kolbe dijo que los soldados de María se reconocerían a través de señales específicas, palabras que solo ellos entenderían, símbolos que solo ellos percibirían, prácticas que solo ellos conocerían. Y la primera señal es esta, la medalla milagrosa. Kolbe llevaba una medalla milagrosa desde niño, incluso en Auschwitz, incluso en el calabozo de la inanición. Estaba con él.
Los SS intentaron quitársela varias veces, pero de alguna manera siempre regresaba. No era solo una medalla, era un portal, una conexión directa con María, y Kolbe enseñó que cualquier persona que llevara esa medalla con fe verdadera se volvería invisible para las fuerzas del mal, no invisible físicamente, pero espiritualmente protegida de una manera que los enemigos no podrían tocarla. Y hay más. Kolbe descubrió que la medalla milagrosa tiene propiedades específicas cuando se usa de ciertas maneras. Cuando se toca durante la oración, cuando se besa en momentos de peligro, cuando se sostiene mientras se repiten ciertas palabras, palabras que él susurraba a los otros prisioneros en el calabozo, palabras que salvaron vidas, palabras que abrieron puertas imposibles. Esas palabras son la segunda señal y funcionan hasta el día de hoy. Pero aquí está la parte que te pondrá la piel de gallina. Kolbe dijo que en los tiempos finales muchas personas tendrían estas medallas, pero pocas sabrían cómo usarlas correctamente, pocas conocerían las palabras correctas, pocas entenderían el poder que estaban llevando. Y por eso sería necesario que alguien enseñara, alguien que hubiera recibido las instrucciones completas, alguien que supiera no solo las palabras, sino la forma correcta de pronunciarlas, el momento preciso de usarlas, la intención correcta para activarlas. ¿Quieres aprender esas palabras? Porque no son solo oraciones, son llaves espirituales, códigos que abren portales de protección, contraseñas que activan fuerzas celestiales, y cuando sepas usarlas, tu vida cambiará de forma irreversible. Problemas que parecían imposibles comenzarán a resolverse. La protección aparecerá de maneras que ni siquiera imaginabas. La guía llegará exactamente cuando más la necesites. Pero hay una condición. Kolbe fue muy claro al respecto. Estas palabras solo funcionan para quienes están dispuestos a convertirse en soldados de María, para quienes están dispuestos a usar este poder no solo para sí mismos, sino para proteger a otros, para quienes están dispuestos a convertirse en defensores de la fe. ¿Estás dispuesto? Porque si lo estás, entonces es hora de conocer la primera palabra clave, la palabra que Kolbe susurraba constantemente en el calabozo, la palabra que lo mantuvo conectado con María, incluso en la oscuridad total, la palabra que puede cambiarlo todo para ti también. La palabra es Niepokalana, significa inmaculada en polaco, pero cuando Kolbe la pronunciaba, no era solo una palabra, era una invocación, un llamado directo para que María descendiera y tomara el control de la situación. En el calabozo de la inanición, mientras los otros prisioneros gemían de dolor, Kolbe susurraba, Niepokalana, 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 y algo sucedía. La atmósfera cambiaba, el desespero se transformaba en paz, el miedo se disipaba. Incluso los SS lo sentían y se inquietaban, porque esa palabra, pronunciada con fe genuina, no solo invoca a María, la trae físicamente presente. Kolbe enseñó que Niepokalana funciona como una llave maestra espiritual, pero debe usarse correctamente, no puede gritarse, no puede repetirse mecánicamente, debe susurrarse con amor incondicional, con entrega total, y debe hacerse en momentos específicos. El primer momento es al despertar, antes incluso de abrir los ojos, antes de levantarse de la cama. Susurras 3 veces, Niepokalana, Niepokalana, Niepokalana. Kolbe decía que esto crea un escudo invisible a tu alrededor que dura todo el día. Nada malo puede tocarte si comienzas el día de esta manera. El segundo momento es durante el peligro, cuando sientes que algo anda mal, cuando percibes que fuerzas negativas están actuando, cuando eres atacado espiritualmente. En esos momentos, no grites, no te desesperes, simplemente susurra, Niepokalana, y María viene, instantáneamente.
con toda la fuerza que posee, pero existe un tercer momento, el más poderoso de todos. Y este Kolbe solo lo enseñó a los prisioneros más cercanos, a aquellos que sabía que sobrevivirían para contar la historia. El tercer momento es a medianoche. Exactamente a medianoche, enciendes una vela blanca, sostienes tu medalla milagrosa y repites Niepocalana 33 veces. ¿Por qué 33? Por los años que Cristo vivió en la tierra. Cada repetición es una ofrenda. Cada Niepocalana es una entrega. Y en el 33 Niepocalana, algo extraordinario sucede. María no solo viene, ella se queda. Establece una residencia espiritual en el lugar donde hiciste la oración. Tu casa se convierte en su territorio, tu habitación en su santuario. Y cuando María establece su residencia, el mal no puede entrar. Kolbe probó esto varias veces, incluso en Auschwitz, incluso en el infierno en la tierra. Los lugares donde hacía esta oración se transformaban más seguros, más pacíficos, más protegidos. ¿Y sabes lo más impresionante? Esa protección se extendía a otras personas. Franciszek Gajowniczek, el hombre que Kolbe salvó, contó que después del martirio comenzó a hacer esta oración todas las noches, y durante toda la guerra, nada malo le sucedió a su familia. Bombas caían alrededor de su casa, pero nunca en su casa. Soldados invadían todas las propiedades de la vecindad, pero nunca la suya. ¿Coincidencia? No. Protección de María activada a través de las palabras que Kolbe enseñó. Y esto funciona hasta hoy. Te contaré casos reales de personas que aplicaron esta práctica y vieron resultados imposibles. Teresa, de São Paulo, estaba siendo desalojada de su casa. Tenía 3 hijos pequeños y ningún lugar a donde ir. En el último día, antes del desalojo, alguien le enseñó la oración de medianoche de Kolbe. Ella hizo exactamente como te expliqué. Vela blanca, medalla milagrosa, 33 Niepocalana a medianoche. Al día siguiente, el propietario llamó cancelando el desalojo. Dijo que había tenido un sueño con una señora vestida de azul que le pidió que tuviera misericordia. Él no era religioso, no sabía nada sobre María, pero el sueño fue tan real que cambió de opinión. Teresa no solo se quedó en la casa, el propietario disminuyó el alquiler. Carlos, de Río de Janeiro, tenía cáncer terminal. Los médicos le daban 3 meses de vida. La familia ya se estaba preparando para lo peor. Alguien le habló sobre Kolbe y la oración de medianoche. Carlos era escéptico, pero estaba desesperado. Decidió intentarlo. Primera noche, nada. Segunda noche, nada. Tercera noche, sintió una paz inexplicable. Cuarta noche, las dolores disminuyeron. Quinta noche, pudo comer por primera vez en semanas. Al 9º día, fue a hacerse los exámenes de control. El tumor había disminuido 60%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaron de remisión espontánea. Pero Carlos conocía la verdad. María, de Argentina, hija desaparecida hacía 6 meses. La policía no tenía pistas. Familia destruida por el dolor. Matrimonio a punto de romperse. María comenzó a hacer la oración de Kolbe todas las noches. Y no solo la oración de medianoche. Pasó a susurrar Niepocalana todo el día, en el trabajo, en el tránsito, antes de dormir, en el 21º día. Estaba caminando por la calle cuando sintió una fuerza invisible que la jalaba hacia la derecha. Siguió su intuición. Entró en una calle que nunca antes había visto, y al final de la calle, en una casa abandonada, encontró a su hija, viva, sana, protegida por Nuestra Señora durante todo el tiempo. Estos no son casos aislados, son cientos, miles. Personas comunes que descubrieron el poder de las palabras que Kolbe dejó. Pero hay algo que necesitas entender.
Estas palabras no son mágicas, son espirituales. La diferencia es enorme. La magia intenta forzar lo sobrenatural a obedecer la voluntad humana. La espiritualidad se entrega a la voluntad divina y permite que lo sobrenatural actúe libremente. Cuando dices Niepokalana, no estás ordenando nada. Te estás entregando, estás diciendo, María, confío en ti, haz lo que sea mejor para mí. Y María siempre hace lo que es mejor, incluso cuando no lo parece, incluso cuando tarda, incluso cuando llega de una forma diferente a la que esperabas. Kolbe entendió esto perfectamente. Por eso pudo mantener la paz incluso en el calabozo de la inanición. Por eso pudo morir con serenidad, porque sabía que todo estaba en sus manos, y ahora tú también lo sabes. Pero Kolbe dejó más instrucciones, porque vio en la tercera visión que los tiempos finales no serían solo sobre protección individual, serían sobre resistencia colectiva, sobre la Iglesia de María organizándose contra las fuerzas de las tinieblas. Y para eso dejó el segundo método, el método de la consagración total. No es la consagración que quizás ya conoces, no es solo una oración bonita, es un acto radical de guerra espiritual. Es convertirte en propiedad total de María para que ella pueda usarte como arma contra el mal. Kolbe hizo esta consagración cuando tenía 20 años. Y a partir de ese momento, su vida se convirtió en una serie de milagros imposibles. La tuberculosis que debería haberlo matado no pudo. Las persecuciones nazis que destruyeron miles de religiosos no pudieron detenerlo. Las torturas en Auschwitz que quebraron a hombres mucho más fuertes no pudieron tocar su fe. Porque él ya no era él, era propiedad de María, y nadie toca la propiedad de ella sin permiso. Y la consagración que Kolbe creó es diferente a todas las demás, porque incluye algo que ninguna otra incluye, la cláusula de combate. En la consagración tradicional, te entregas a María para que te proteja y te santifique. En la consagración de Kolbe, te entregas a María para que te use como soldado en la guerra contra el mal. Es más peligroso, pero infinitamente más poderoso. Porque cuando haces esta consagración, no solo estás pidiendo protección, te estás alistando en su ejército, te estás ofreciendo para ser enviado a las batallas más difíciles, estás diciendo que quieres ser usado para liberar a otros, y María acepta esa oferta inmediatamente. A partir del momento en que haces esta consagración, tu vida cambia completamente. Comienzas a ser enviado a lugares específicos, a encontrar personas específicas, a decir palabras específicas, a hacer cosas que solo nunca harías. Te conviertes en un instrumento suyo, una extensión de su voluntad en la tierra. ¿Y sabes cuál es el resultado? Los milagros se vuelven normales en tu vida, no porque tú seas especial, sino porque ella es especial, y ahora tú eres de ella. Kolbe explicó que existe una diferencia enorme entre quien solo reza a María y quien se convierte en su propiedad. Quien reza a ella, a veces recibe gracias. Quien se convierte en su propiedad vive en gracia permanente, pero hay una condición. La consagración de Kolbe solo se puede hacer una vez en la vida, y solo funciona si estás dispuesto a aceptar cualquier consecuencia, cualquier misión que ella te dé, cualquier lugar a donde ella te envíe, cualquier persona a la que ella quiera que ayudes, cualquier sacrificio que ella pida. ¿Estás dispuesto? Porque si lo estás, te enseñaré las palabras exactas de la consagración, las mismas palabras que Kolbe usó, las mismas palabras que transformaron a un joven polaco en uno de los santos más poderosos de la historia. Pero antes de enseñártelas, necesito contarte lo que sucede después, porque Kolbe fue muy claro al respecto. Su consagración no es para personas que quieren una vida tranquila, es para personas que quieren una vida victoriosa. La diferencia es que en la vida tranquila evitas los problemas. En la vida victoriosa, enfrentas los problemas con poder sobrenatural. En la vida tranquila, rezas para que nada malo suceda.
En la vida victoriosa, cuando algo malo sucede, sabes exactamente cómo vencer. En la vida tranquila, siempre tienes miedo del futuro. En la vida victoriosa tienes la certeza de que, no importa lo que venga, tienes las armas para lidiar con ello. Kolbe vivió la vida victoriosa, incluso en Auschwitz, incluso en el calabozo de la inanición, incluso en el momento de su muerte. Y tú también puedes vivirla. La consagración de Kolbe se hace así. Elige un día especial, de preferencia el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María, o el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, o el 14 de agosto, fiesta de San Maximiliano Kolbe. Ayuna desde la medianoche anterior, solo agua, nada más. Al mediodía, te arrodillas ante una imagen de Nuestra Señora, con una vela blanca encendida, con tu medalla milagrosa en las manos, y dices estas palabras exactas: «Oh Inmaculada, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y Madre amadísima, vos que fuiste elegida por Dios para aplastar la cabeza de la serpiente, yo os elijo hoy como mi Señora y mi Madre. Me entrego totalmente a vos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que llegue a ser, lo pongo en vuestras manos. Usadme como arma contra el mal. Enviadme donde queráis. Haced de mí lo que queráis. Acepto cualquier sufrimiento, cualquier misión, cualquier sacrificio, siempre que sea para vuestra gloria y para la salvación de las almas. A partir de hoy ya no me pertenezco. Soy vuestro soldado, vuestra propiedad, vuestra arma. Niepocalana, rogad por nosotros. Amén». Después, permaneces en silencio durante 33 minutos, sin rezar, sin pensar, solo esperando. Y María viene. Sientes su presencia. Sientes la transformación ocurriendo. Sientes que algo ha cambiado para siempre. A partir de ese momento ya no eres la misma persona. Eres soldado de María, y tu vida se convierte en una aventura sobrenatural. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Una vez hecha, la consagración es eterna. Una vez soldado, siempre soldado. Kolbe hizo esto a los 20 años y nunca se arrepintió, ni siquiera cuando estaba muriendo en el calabozo. Al contrario, en sus últimos momentos, susurró: «Fue la mejor decisión que tomé». Y ahora tú tienes la misma oportunidad, pero antes de decidir, déjame contarte la parte final de la revelación divina de Kolbe, la parte sobre lo que se avecina, la parte sobre por qué los soldados de María son tan necesarios ahora. En la tercera visión, Kolbe vio 3 oleadas de ataque contra la fe. La primera oleada la vio cumpliéndose en su propia época. Era la oleada de la persecución física, nazismo, comunismo, genocidios. El mal atacando a la iglesia de forma abierta y violenta. La segunda oleada la vio comenzando décadas después. Era la oleada de la corrupción interna, el mal entrando dentro de la propia iglesia. Escándalos, divisiones, confusión doctrinal. El mal atacando a la iglesia desde adentro. Pero fue la tercera oleada la que más lo impresionó, porque era la más sutil y la más peligrosa. La tercera oleada era la oleada de la indiferencia total. El mal ya no necesitaría atacar a la iglesia, porque las personas simplemente dejarían de importarle. La fe se volvería irrelevante. Dios se volvería opcional. La verdad se volvería relativa. Y Kolbe vio que esta tercera oleada ocurriría a través de 3 instrumentos específicos. El primer instrumento sería la tecnología. No es que la tecnología sea mala, pero sería usada para viciar a las personas, para ocupar totalmente sus mentes, para hacer que no tengan más tiempo ni interés por las cosas espirituales. El segundo instrumento sería la educación. De nuevo, no es que la educación sea mala, pero sería usada para enseñar que Dios no existe, que la religión es superstición, que la ciencia lo ha explicado todo y que no hay más espacio para el misterio.
El tercer instrumento sería la cultura, el arte, el entretenimiento, los valores sociales. Todo sería usado para normalizar el pecado, para hacer que lo que siempre fue considerado malo se vuelva normal, y que lo que siempre fue considerado correcto se vuelva anticuado. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Kolbe vio que estas tres oleadas culminarían en un momento específico, un momento en el que la humanidad enfrentaría una elección definitiva, una elección entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el mal, entre la vida y la muerte. Y en ese momento, los únicos que permanecerían firmes serían los soldados de María, los que hicieron la consagración, los que aprendieron las palabras de poder, los que se prepararon espiritualmente. Ese momento se acerca. ¿Lo sientes? ¿No lo sientes? Esa tensión en el aire, esa sensación de que algo grande está a punto de suceder, esa urgencia inexplicable, no es paranoia, es profecía cumpliéndose, y tú has sido llamado para formar parte de la resistencia. Has sido elegido para ser luz en las tinieblas, has sido convocado al ejército de María. La pregunta es, ¿aceptará usted? Porque si acepta, si realiza la consagración, si comienza a usar las palabras que Kolbe enseñó, su vida nunca volverá a ser la misma. Se convertirá en una amenaza para las fuerzas del mal, y ellas intentarán atacarlo. Pero usted tendrá la protección total de María, y nada podrá vencerlo. Se convertirá en un instrumento de milagros, y cosas imposibles comenzarán a suceder a su alrededor, pero sabrá que no es mérito suyo. Es el poder de ella actuando a través de... Usted se convertirá en un faro de esperanza, y personas desesperadas se sentirán atraídas hacia usted. Pero tendrá las palabras correctas que decir, las oraciones correctas que enseñar, la fuerza correcta que brindar. Esta es la herencia que Kolbe dejó. Esta es el arma que forjó en el calabozo de la inanición. Esta es la victoria que conquistó a través de la muerte. Y ahora, esta herencia se le ofrece a usted. ¿Qué hará con ella? Si ha llegado hasta aquí, si ha escuchado todo esto, es porque ha sido elegido. María ya ha tocado su corazón. Kolbe ya le ha susurrado al oído. El Espíritu Santo ya se ha movido en su alma. Ahora es el momento de decidir, momento de elegir si quiere seguir siendo solo una persona más en el mundo, o si quiere convertirse en un soldado del ejército más poderoso que haya existido, el ejército de Nuestra Señora, el ejército que vencerá la batalla final, el ejército que usted ha sido llamado a liderar. Si decide aceptar, comience hoy mismo, use las palabras que le he enseñado, haga la oración de medianoche, prepárese para la consagración y comparta estas palabras, porque Kolbe vio en su revelación divina que cuantas más personas lo supieran, más fuerte se volvería el ejército. No guarde este conocimiento para usted, difúndalo, enséñelo, despierte a otros soldados, porque la victoria de María depende de cada uno de nosotros. Y su misión comenzó en el momento en que escuchó estas palabras: Nipocalana, ruega por nosotros, y que San Maximiliano Kolbe interceda por todos nosotros, soldados de María, hasta el día de la victoria final. Amén.